noches. ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno. Gracias por estar presente. Y bueno, Eduardo, por haber organizado todo esto, ¿sí? Para nuestra colega que bueno, yo estoy igual que ustedes tratando de dar una manito, ¿sí? Así que gracias a Sí, todos. perdón, y gracias a Miguelito y a Pablo que vinieron desinteresadamente No, a ellos también. a aportar la charla. Perdón. Bueno, vamos a charlar un poquitito. Esto yo lo vengo... yo no escucho mi voz por los parlantes, ¿sí? Pero sale... Ok. Yo lo he planteado como para contarles un pantallazo un poco de las nuevas drogas, de los nuevos medicamentos que se están utilizando en el mundo para el manejo del prurito, que algunos ya los tenemos acá y otros no los tenemos, y otros quizás nunca los tengamos, y de nuevas modalidades de uso para viejos medicamentos, o sea, cosas que tenemos acá, ¿sí? Que venimos usando hace rato y que se han hecho estudios de nuevos modos de uso y se ha visto cómo se minimizan efectos colaterales de algunos y cómo se maximizan efectos beneficiosos o buscados de otros. Medicamentos que usamos desde hace bastante tiempo en el manejo de las alergias, solo que ahora estamos empezando a usarlos y estamos viendo que están funcionando mucho mejor, ¿sí? De maneras un poquitito diferentes, ¿sí? Entonces, un poco contarles esta situación. Primero que nada, yo voy a hacer foco en lo que es prurito alérgico, ¿sí? Esto nada tiene que ver con prurito de otras enfermedades, solo prurito alérgico, ¿correcto? Por tanto, como la enorme mayoría de las veces nosotros nos vamos a encontrar con pacientes que son alérgicos, pero que a la vez de ser alérgicos tienen una infección bacteriana agregada a la alergia, tienen pulgas agregadas a la alergia, tienen malacesia agregada a la alergia, tienen combinaciones de enfermedades no alérgicas, pero asociadas a la alergia. Lo primero y lo más importante, sí, es distinguir si yo tengo un paciente que tiene prurito alérgico en estado puro o que tiene un prurito alérgico en estado de complicación, ¿sí? Porque lo lógico sería primero eliminar todo lo que es complicación microbiana sobre todo, ¿sí? Si yo tengo un alérgico con pulgas y tengo que matar las pulgas, no puedo pretender hacer ninguna terapia antialérgica sobre un paciente con pulgas, por más que sea alérgico. Si es un alérgico complicado con infección bacteriana, ¿sí? Tengo que eliminar primero la infección bacteriana. Si tengo un alérgico complicado con malacesia, tendré que eliminar primero la malacesia. Y las dos partes sería primero eliminarlas y una vez eliminadas, mantenerlas controladas. Porque una cosa complicada en los alérgicos es que yo quito la infección bacteriana y a los 2-3 meses está de vuelta con infección. Y la vuelvo a quitar y a los 2-3 meses está de vuelta con infección. Lo mismo, quito las pulgas, sí, pero quitar las pulgas no es solamente dar una pipeta aislada, sino es hacer una terapia integral. ¿Correcto? O sea, por un lado, eliminar las causas de prurito no alérgico, pero por otro lado, mantenerlas eliminadas en el tiempo, que es quizás lo más complicado. Primera cosa polémica que quiero plantear, ¿puedo usar corticoides en esta primera etapa? Viene el perro alérgico con prurito, alérgico con pulgas, ¿sí? Y que se está matando. O viene el perro con piodermia y alergia, y se está matando. Y lo lógico es decir, ok, tendría que eliminar las causas, pero ¿puedo usar corticoides en esta primera etapa? Antes éramos muy radicales, ¿sí? Y decíamos prohibido el uso de corticoides, ¿sí? Hoy, en todo el mundo, la tendencia es bastante más abierta, ¿sí? Es decir, sí, podemos usar corticoides. El punto es que podemos usar corticoides bajo dos conceptos básicos. Primero, esos corticoides, estoy hablando del paciente que tiene una complicación, digamos, no alérgica, ¿estamos de acuerdo? Podemos usar corticoides. Ahora, primer concepto, uso corticoides simultáneamente mientras también controlo la complicación no alérgica del paciente. Es decir, el alérgico con pulgas no solo le doy corticoides, le doy corticoides y mato las pulgas. El alérgico con piodermia no solo le doy corticoides, sino le doy corticoides y algo para la piodermia. ¿Correcto? Y la segunda premisa es, trato de no usar corticoides toda la terapia del control de la infección secundaria. Daré corticoides 5 días, 6 días, 7 días si quieren. ¿Correcto? Cosa de calmar la picazón. Pero
el final de la terapia con antimicrobianos, el final de la terapia con ketoconazol para malacesia o itraconazol, el final de la terapia con pulgas. Yo voy a querer ver la alergia del paciente, sin que me la tape el corticoide que yo di. Por tanto, no doy corticoide toda la terapia, lo doy al principio, para controlar la picazón en el momento del paciente, ¿sí? Pero no continúo la terapia con corticoides toda la terapia de la complicación secundaria que tiene ese paciente. ¿Se entiende el punto? O sea, sí, si ven el perro alérgico con piodermia, sí, que se está matando, dale corticoide por más que tenga la piodermia. ¿Sí? O si viene con malacesia, dale corticoide por más que tenga la malacesia. Pero el corticoide no va a ser de todo efectivo. Sí, es cierto, el corticoide no va a ser de todo efectivo. ¿Sí? Pero va a calmar mucho de la picazón, ¿sí?, que tiene ese paciente y no me va a interferir en el diagnóstico posterior que yo voy a hacer del producto. Porque yo, dentro de un mes, voy a querer ver este perro, cuánto se rasca alérgico puro, ¿sí?, sin contaminantes secundarios. Ese sería el objetivo. ¿Ok? Bien. Esto puede fallar, dijo Tusama alguna vez. Por eso yo vengo preparado. Con la clásica. Ok. Bien. Estrategias que usamos para controlar. Ah, y otra cosa del prurito. Yo voy a tratar el prurito cuando está contaminado, siempre y cuando la enfermedad que sustenta la contaminación sea alergia. ¿Se entiende el concepto? Yo no voy a usar corticoides si quiero quitar la picazón, por ejemplo, de una enfermedad pruriginosa que no tiene la alergia de base. Por ejemplo, tengo una demodicosis complicada con infección bacteriana que se rasca, no es indicación de corticoide. Tengo una sarna sarcóptica pruriginosa, no es indicación de corticoide. Yo voy a usar corticoides cuando tengo una piodermia por alergia, o cuando tengo malacesia por alergia, cuando tengo pulgas con alergia, cuando siempre está la alergia como componente del cuadro clínico, y solo poquitito tiempo al principio. Bien, terapia corticoides. Vamos a hablar cómo usamos los corticoides actualmente en enfermedades alérgicas. Medicamentos viejos, si los hay, y que todos lo hemos usado, y son medicamentos envueltos en una especie de aura de si usas corticoides sos mal veterinario. Los corticoides son malos, no hay que usar corticoides, ¿sí? Tienen efectos colaterales, ¿sí? De hecho, los propietarios muchas veces nos vienen, ¿sí?, o cansados de que le den corticoides, nos meten a veces en la facultad, en la cabeza, ¿sí?, que el corticoide es lo menos posible, que el corticoide es malo per se. El corticoide no es ni bueno ni malo, es corticoide. Lo bueno o malo es la forma de uso, la dosis, la droga, el intervalo, pero no el corticoide. El corticoide salva vidas, da calidad de vida. Mal usado, produce daño. ¿Ok? Respecto a corticoides, un par de cositas que solemos hacer sin demasiado sustento, ¿sí? Primero, ¿de qué le tengo miedo al corticoide? Cuando yo aplico un corticoide, ¿a qué le temo? Le temo a dos cosas. Primero, le temo a lo que yo quiero llamar efecto corticoide del corticoide. Le temo a la poliuria, la polidipsia, le temo al efecto diabetogénico, le temo a la redistribución de grasa, al problema hepático, le temo a la recarga cardíaca, le temo a la inmunosupresión, le temo a la demodicosis, le temo a la diabetes, le temo ¿Se comprende? Quiero englobar todo eso como efecto corticoide del corticoide. ¿Ok? ¿Y a qué más le temo? Le temo a la atrofia de la glándula adrenal. Le temo al efecto corticoide del corticoide y le temo a la atrofia de la glándula adrenal. Porque si la glándula adrenal se me atrofia, cuando yo retiro el corticoide,
¿sí? Voy a tener lo que llamo un Addison por retiro. ¿Ok? ¿Por qué se podrá atrofiar la glándula adrenal? Por falta de ACTH. El único motivo por el cual la glándula adrenal se atrofia es por falta de ACTH. La ACTH, acuérdense que es una hormona trófica de la glándula adrenal. No solo estimula que la glándula adrenal produzca corticoides, sino hace que la glándula adrenal tenga el tamaño correcto. ¿Sí? Por eso está el feedback, para eso existe el feedback. Con sube el cortisol, baja la ACTH, entonces baja el cortisol, sube ACTH, sube el cortisol, baja ACTH, un equilibrio dinámico. Con este equilibrio dinámico se asegura esta concentración de ACTH. Y esta concentración de ACTH asegura que la glándula adrenal tenga el tamaño correcto. ¿Sí? Si ustedes dan un corticoide exógeno, suprimen la ACTH. Y si suprimen la ACTH, la glándula adrenal deja de estar estimulada por la ACTH, entonces el tamaño adrenal lentamente empieza a disminuir. ¿Estamos de acuerdo? Retiran el corticoide que están dando, sube la ACTH, entonces sube el cortisol. ¿Cuánto tarda en atrofiarse la ACTH? La glándula adrenal. Yo hoy doy prednisolona. Hoy doy prednisolona. ¿Qué pasa con el nivel de ACTH? Hoy cayó. El de cortisol también cayó. ¿La glándula adrenal se atrofió? No. Mañana también doy prednisolona. La ACTH siguió baja. ¿La adrenal se atrofió? En 7 días, doy 7 días de prednisolona. La ACTH estuvo 7 días baja. ¿La glándula se atrofió? Ninguna glándula se atrofió en 7 días. Doy 15 días de prednisolona. ¿En 15 días se atrofió? Doy un mes de prednisolona. ¿En un mes se atrofió? La atrofia no es un concepto absoluto. Quizás en un mes, 2 meses, 3 meses, la glándula que estaba así podría estar 1 milímetro más. Apenas más chiquita. ¿Está funcional? No. ¿Se comprende? 2 meses de prednisolona. ¿La glándula se atrofió? He visto pacientes, ¿sí? Después, si quieres, cuento cómo darse cuenta de esto, porque no es una medida ecográfica. La ecografía de la glándula adrenal te va a decir, es muy operador dependiente, y te va a decir si la glándula está así o así, y no es mucho valor de diagnóstico de funcionalidad. Yo hablo de funcionalidad, no tanto de tamaño. ¿Ok? ¿Sí? He visto pacientes con... Esto lo investigo con llama estimulaciones con ACTH. Yo inyecto ACTH a un perro, le saco la muestra de sangre para medir cortisol antes y para medir cortisol después. Y una glándula adrenal responsiva sube el cortisol. ¿Estamos de acuerdo? Una glándula adrenal atrófica no sube el cortisol. Te hace una... De hecho es el diagnóstico de Addison, ¿no? ¿Ok? Ahora, he visto pacientes con 2 años todos los días de prednisolona. Que yo debo estar reatrofiada la glándula adrenal. Le hago la estimulación con ACTH, el cortisol sube. Ok, no sube lo que tendría que hacer, pero digo, la glándula está responsiva. ¿Estamos de acuerdo? Mucho tiempo. ¿Ok? Y a veces damos 15 días de corticoides y hacemos una disminución lenta. Damos 15 días de 1 miligramo kilo, después bajamos a medio miligramo kilo, después bajamos a 1/4 de miligramo kilo. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos la disminución lenta? Y por si la glándula adrenal está atrofiada. Pero en 15 días. ¿Se entiende? Si hacen 15 días de corticoides, no es necesario hacer disminuciones lentas, porque nunca va a estar atrofiada la glándula en 15 días, o en 20, o en 25, o en 30. ¿Qué pasa si cortan a los 30 días el corticoide de golpe? Absolutamente nada. Absolutamente nada. ¿Ok? Segundo, si yo doy 1 miligramo de prednisolona, ¿la ACTH bajó? ¿Sí? ¿Cómo se llama eso? Supresión. De hecho, hay un estudio que se llama supresión con dexametasona, que es para diagnóstico de Cushing. ¿Sí? Si yo doy 0,5 miligramos de prednisolona, ¿la ACTH bajó? Sí, claro. Si doy 0,2 miligramos de prednisolona, bajó. ¿Soy 0,1 miligramos de prednisolona? Bajó. De hecho, la prueba de estimulación de inhibición con dexametasona o de supresión con dexametasona se hace con 0,01 miligramos kilo. Y a esa dosis, la ACTH bajó. ¿Qué quiero decir? La supresión no es dosis dependiente. Ustedes dan 1 miligramo kilo de prednisolona y se suprimió el eje. Dan 0,5 y se suprimió el eje. Dan 0,2 y se suprimió el eje. Dan 0,1 y se suprimió el eje. Ponen una crema con corticoides y se suprimió el eje. Porque el corticoide se absorbió. ¿Ok? ¿Y qué
pasa si se suprime el eje? Ese día la glándula adrenal no tiene estímulo trófico. Por tanto, ¿cuándo viene la atrofia? Cuando la glándula adrenal no tiene estímulo trófico durante mucho tiempo. ¿Qué les quiero hacer esto? Otra cosa que a veces hacemos mal. Si doy prednisolona, 1 miligramo kilo, 1, después de 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,25, 0,25, 0,25, 0,25, 0,2, 0,2, 0,2, 0,2. ¿Para qué? Para evitar que se atrofie la glándula. No. ¿Se entiende el punto? No tiene sentido. Si yo quiero evitar que la glándula se atrofie, ¿qué tengo que hacer? Un día sí y un día no. ¿Y si el corticoide dura 2 días? No sirve dar un día sí y un día no. Si el corticoide dura 2 días, tengo que dar un día sí y esperar cuanto menos 3 o 4 días. ¿Y si el corticoide dura 7 días? Se asume que para evitar atrofia tengo que esperar el mismo tiempo de duración del corticoide. Para repetir dosis. Si dura 7 días, tengo que dejar pasar 7 días más. Para repetir dosis, o sea, cada 15. ¿Se entiende el punto? Si Atriven, ¿cada cuánto repite? Dura un mes. El Atriven me produce 30 días de efecto. Por tanto, si yo quiero evitar atrofia, tengo que esperar un mes. Dexametasona, ¿cada cuánto? Dura 3 días. Por tanto, si quiero evitar atrofia, debo darla cada 3 días. Pero como uso prednisolona, mayormente, que dura un día, hacer terapia a días alternos es suficiente para evitar atrofia. No, porque no es disminuyendo, o sea, porque no, si vos querés evitar atrofia no tiene sentido dar 1, 1, 1, 1, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, porque siempre vas a estar. Ahora, lo otro, el efecto corticoide del corticoide, sí es dosis dependiente. Es decir, si vos das más dosis de corticoide, tenés más poliuria, más polidipsia, más retención de líquido, más posibilidad de diabetes, más resistencia a la insulina, más chance de hemodicosis, más. Eso sí es dosis dependiente. Si das 2 miligramos kilo vas a tener esto más poderoso que si das 1, que si das 0,5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, el efecto corticoide del corticoide es dosis dependiente. La supresión adrenal no es dosis dependiente. Entonces, yo quiero dar un corticoide que evite la supresión, tengo que espaciar dosis. ¿Y qué dosis doy cuando doy dosis? La que logre el efecto que yo quiero. Y esto, ¿sí? Otra cosa que tiene que ver con corticoides. Por ahí, en las terapias de Pénfigo, nosotros usamos dosis muy altas de corticoides. Pénfigo ese lo tratamos con 5 miligramos kilo de prednisolona, 6 miligramos kilo de prednisolona, 7, 8 miligramos kilo de prednisolona. Hay rescates. Y ese 5 con 8 miligramos kilo de prednisolona. 8 miligramos kilo de prednisolona, un perro de 20 kilos, son 160 miligramos. 160 miligramos de prednisolona son 8 pastillas de prednisolona de 20. ¿Me siguen con los números? Es un puré de prednisolona. Está bien, lo hacemos poco tiempo. Lo hacemos 4 días, 5 días, 6 días. No, ¿cómo vas a dar semejante dosis? ¿Vas a producir una atrofia adrenal impresionante? No. Vas a producir un efecto corticoide del corticoide impresionante. Porque estás buscando la impresionante inmunosupresión que te controle este pénfigo grave. Pero no vas a producir atrofia adrenal en 8 días. ¿Se entienden estos conceptos? Ok. Y dicho sea de paso, esto también es válido para alergia. Es más útil, y esto sí se ha visto en los últimos años, es más útil las dosis grandes de prednisolona usadas un día y dando días de descanso que las pequeñas dosis repetidas todos los días. ¿Se comprende lo que quiero decir? Es más, ¿cómo? Sí, es como impulso, pero no. Sí, no. Digo, es más útil dar 1 miligramo kilo, un día sí, 2 días no, o un día sí, 3 días no, que dar 0,25 miligramos todos los días. ¿Se entiende? Porque el efecto que vos estás logrando el día que lo das, ¿sí?, disminuye el cuadro alérgico y es capaz de mantenerlo más tiempo y estás evitando el efecto de atrofia. Que si das 0,25 miligramos kilo, que vas a disminuir la alergia, pero no la vas a tener, o sea, va a bajar el estatus alérgico, pero ese protocolo no lo puedes mantener en el tiempo. 1 miligramo kilo de prednisolona cada 4 días, cada 5 días, hacelo todo el tiempo que quieras.
No vas a tener grandes complicaciones sistémicas. ¿Se entiende el punto? Pasa lo mismo con pénfigo. Una de las estrategias de pénfigo es dar mucho corticoide un día y darle varios días de descanso. Es más útil que dar una dosis más chiquitita más seguido. No sé si soy claro con esto. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cómo usamos corticoides? ¿Sí? El tema que yo decía, supresión versus atrofia. La supresión es cuando el eje está frenado. Toda vez que doy un corticoide, suprimo. La atrofia, ¿cuándo ocurre? Ante la supresión permanente durante muchísimo tiempo. ¿Cómo pueden saber si hay atrofia en un paciente reciben un perro alérgico que fue tratado desde con otro veterinario, hace 3 años está recibiendo prednisolona todos los días? Ustedes sospechan que tienen una atrofia adrenal. El perro está cushingoide. Lógico este cushingoide. Porque los signos cushingoide, ¿por qué son? Por el efecto corticoide. El corticoide. Está cushingoide. Si le tienen que retirar el corticoide, tienen que hacer algo. Porque si no, así va mal. Entonces, ¿cómo saben si pueden retirar el corticoide, si pueden ponerlo a días alternos o si tienen que ser más cautos a la hora del retiro? Estimulación con la CTH. ¡Tac! Le meten la CTH. La glándula adrenal respondió, anímense a retirarlo a ponerle día de por medio, porque hay una glándula adrenal responsiva. La glándula adrenal no respondió y es más complicado. ¿Sí? Ahí también vamos a tener que ponerlo día de por medio, porque al ponerlo día de por medio es la única chance que yo tengo que la hipófisis produzca CTH y que la CTH me desatrofie la glándula adrenal, que está atrofiada por falta de CTH. Pero eso yo les recomendaría hacerlo quizás en un lugar en donde esté controlado. Estaría bueno hacerlo en una internación, por lo menos los primeros días hasta ver que no esté estable. Seguirlo muy, ¿por qué? Porque la glándula adrenal no está responsiva. ¿Se entiende el punto? Bien. Efecto corticoide, lo que veníamos a hablar. Entonces, fíjense, algunos corticoides, los efectos, la duración del tiempo, prednisona y prednisolona son los que más usamos, que duran de 12 a 24 horas, lo que dura el efecto. Por tanto, si yo quiero hacer terapia a largo plazo con prednisona y prednisolona y quiero evitar la atrofia, lo voy a tener que dar mínimo cada 48 horas. Mínimo cada 48 horas. ¿Ok? Los florados de beta-metasona, dexametasona, flumetasona, con potencias relativamente similares, duran más de 48 horas. Por tanto, la repetición de dosis, para evitar atrofia adrenal, la voy a tener que hacer más lejos en el tiempo. ¿Cómo uso corticoides? Es un concepto bastante nuevito. Uno de los usos de corticoides para desactivar la alergia. El concepto de desactivar la alergia es bastante nuevo, ¿sí? Hoy cada vez está más aceptado que todos los medicamentos para la alergia funcionan muchísimo mejor sobre un paciente que en el momento en el que se los empiezan a dar no está con signos clínicos marcados de alergia. ¿Se entiende el punto? Entonces, yo empiezo al paciente alérgico con 7, 10, 12, 15 días de prednisolona. Y todo el resto de los medicamentos los utilizo como mantenimiento. Y son mucho más efectivos. ¿Han usado Apoquel? Sí. ¿Sí? ¿Funciona en todos los perros? No. ¿En cuántos perros les funciona? Más o menos. 80, 70. Arranca con corticoides. Dale 10, 12 días de corticoides. Desactiva la alergia. Y arranca con Apoquel en el momento que dejaste el corticoide. Y vas a ver cómo el Apoquel empezó a trabajar en mucha más proporción de perros. ¿Qué faltó? Desactivar la alergia. ¿Se entiende? Ácidos grasos, los protectores de membrana, toda la línea de la vida, los shampoos con ceramidas que usamos un montón. ¿Sí? Desactivar la alergia primero. Si vos das solo la terapia protectora de barrera de entrada, vas a lograr un efecto bueno, pero no completo, no total. Desactivar la alergia. Y después vas a ver cómo estos medicamentos funcionan maravillosamente bien en el mantenimiento. Porque en la alergia hay una cosa clara. Es muy fácil quitar al alérgico de su crisis. Es sencillísimo, ¿sí?, que un alérgico se deje rascar. Lo complicado es que el alérgico no vuelva a rascarse. Lo complicado es el mantenimiento, más que la resolución de la crisis. Cuando yo hablo de usar corticoides, estoy hablando, por supuesto, en un paciente que no es diabético.
diabético, en uno que no tiene demodicosis. Se sobreentiende las contraindicaciones naturales de los corticoides. ¿Estamos de acuerdo? Hay pacientes de todas maneras que no responden a corticoides. Uno trata a un paciente pruriginoso alérgico y no hay un 100% de respuesta. Yo me animaría a decir que hay un 2, 3, 4, 5% de pacientes que ustedes los tienen que haber vivido, ¿sí? Que se rascan un montón y que les dan corticoides y no dejan de rascarse. ¿Sí? En estos pacientes busquen causas ocultas de contaminantes, que no tengan malas heces y no se hayan dado cuenta, y que quizás sea esa, por eso la refractariedad, que no se hayan contagiado de sarna y le están dando corticoide a un perro que se contagió de sarna, pero que todavía no manifestó los signos clínicos de la sarna sarcóptica. ¿Ok? Pero lo concreto es que el corticoide corta la aplicación de la mayoría de las alergias. Desactivar la alergia, primer concepto, ¿sí? Que empezamos a usar cada vez más en los pacientes alérgicos. Segundo, terapia en pulsos. ¿Sí? La terapia en pulsos implica, es una terapia de mantenimiento. Yo puse al paciente bien con el medicamento que quieran, pero lo coloqué bien. Y empiezo terapia con shampoo con ceramidas, 1 o 2 veces por semana, con limpieza interdigital con clorhexidina. Si quieren empiezo con apoquel para mantenerlo, si tiene dinero podría trabajar con ciclosporina. Empiezo con un combo con el aceponato de hidrocortisona que usamos mucho en las axilas como preventivo. Puedo hacer varias cositas, ¿sí? Pero el corticoide, ¿sí? Mientras el perro está bien, no lo voy a utilizar. Y yo se lo voy a dar al propietario, el corticoide. Le voy a decir, esta es prednisolona, ¿sí? La vas a usar solamente si juzgas que tu perro está empezando a tener una crisis que no se está controlando con lo que vos venías haciendo antes. Y se la vas a agarrar la pastillita y le vas a dar una pastillita hoy, mañana y pasado, 2 o 3 días, nada más. Hay que explicarle al propietario que esto no, o sea, no es para todos, sé que se entiende, ¿sí? Pero es una de las formas más prácticas que he visto yo. Porque yo de esta manera uso al corticoide como parámetro de eficacia del resto de mis terapias. Porque yo cuando viene el perro a control dentro de un mes y medio, le voy a decir, ¿cómo anduvo? Bien. ¿Cuántas veces tuviste que darle 2 o 3 días de corticoide? No, ninguna. Maravilloso. Mi terapia está siendo efectiva. ¿Cuántas veces tuviste que darle corticoide? 2 días o 3 días. Una vez. ¿En cuánto? ¿En un mes y medio? Maravilloso. No me importa. Mi terapia está siendo efectiva. ¿Cuántas veces tuviste que darle corticoide? 2. ¿En cuánto? Y en 2 meses, 2 meses y medio. Mi terapia está siendo efectiva. ¿Cuántas veces? No, toda la semana le tuve que dar 3 días de corticoide. No me gusta. Entonces yo sé que tengo que elevar la potencia de alguna manera de lo que estoy haciendo con el paciente. Es decir, uso el corticoide como un parámetro de eficacia de mis opciones terapéuticas. ¿Se entiende el punto? Muchos estudios de alergia hoy se cotejan de esta manera con corticoides. ¿Sí? Sale una droga nueva al mercado. ¿Sí? Entonces se agarran 2 grupos de perros. A un perro le dan la droga nueva. A 10 perros le dan la droga nueva. A 10 perros le dan un placebo. Igual a la droga nueva, pero sin droga. ¿Se entiende? A los 20 perros les dicen, se hacen 7 días de corticoides. Y después de los 7 días, se le deja elegir al propietario cuándo su perro necesita corticoides en los 20 perros. Y se juzga en un lapso de 2 meses la dosis acumulativa de prednisolona que requirió un grupo y la dosis acumulativa de prednisolona que requirió el otro grupo. ¿Se comprende? Y se dice, por ejemplo, el grupo que recibió este medicamento nuevo, ¿sí?, requirió un 60% menos de corticoide que el grupo que no recibió el medicamento nuevo. Por lo tanto, el medicamento resultó efectivo. ¿Se entiende? Muchos medicamentos nuevos se los está cotejando con corticoides para probar su eficacia. ¿Sí? De esta forma, se vio, por ejemplo, que los antihistamínicos no son efectivos para controlar la alergia, por lo menos para controlar la mayoría de los pacientes alérgicos, pero demostraron efectivo en reducir la cantidad de corticoides que requiere un perro. Se demostró que los ácidos grasos
comerciales, si bien son poco efectivos, son mucho más efectivos en reducir dosis de corticoides. ¿Se entiende el punto? Ok, terapia en pulsos. Yo lo que hago es dejo que el propietario elija. Dejo que el propietario elija. Siempre hablando con los propietarios, por supuesto. Y la indicación que le doy si le das 3 días de corticoide y no desapareció la picazón, no le das más. Me lo traes. ¿Se entiende? ¿Sí? Si le das 3 días de corticoide y empeoró, me lo traes. Si pasa algo raro, me lo traes. Y en estos pacientes que yo veo que los propietarios están usando 1 o 2 veces por mes, por precaución, hago un estudio de sangre cada 2 meses o cada 3 meses. Para ver que esté todo dentro de los parámetros normales. ¿Y a qué dosis usas? 1 miligramo kilo en perros, de 2... A ver, tengo pastilla de 20 miligramos. A mí no me gusta partir la pastilla más de cuarto. ¿Correcto? Y prefiero subir un poquito de ese perro de 7 kilos. ¿Sí? Yo le doy media pastilla prednisona. Estoy usando 1,2 miligramos por kilo. ¿Se entiende? Y en gatos prefiero necesito dosis mayores. De 2 a 4. Yo les decía 2. De 2 a 4 miligramos por kilo. Para lograr efecto corticoide del corticoide equivalente en perro-gato, tengo que duplicar cuanto menos la dosis del perro. ¿Sí? Una vez por día siempre, o le das cada 12 horas. Una vez por día le doy. Una vez por día. Si le das a la noche de vuelta, tenés el efecto hasta la mitad del otro día. Si no tenés un efecto completo a CTH, pero prefiero una sola vez por día. Y seguido, no haces darlo hoy, después de 3 días, no, seguido. No, en la terapia en pulsos, Ahí seguido. tac, tac, tac. El concepto es, pero a ver, acá no hay que dejar que la alergia aparezca de vuelta. El perro viene controladito, más o menos controladito con el resto de las cosas. Está empezando a tener una crisis, ¡pam! Martillazo de corticoide, ¡pam, pam, pam! Listo. Se acabó la alergia de vuelta. Y sigue con el resto de mantenimiento. Porque si no, si la alergia vuelve a aparecer nuevamente, esos 3 días van a ser insuficientes. Acá el concepto es, ni bien está apareciendo, ¡pam, pam, pam! ¿Sí? Y esto, si el propietario lo hace una vez por mes, no pasa nada. No pasa nada. ¿Ok? A esto lo llamamos terapia en pulsos. Terapia crónica mínima dosis efectiva. La otra forma. Paciente, por ejemplo, prurito, o sea, alérgico más grave, en donde el propietario le está dando 3 días de prednisolona a cada rato, ¿sí? Porque no logra un mantenimiento confortable. Bueno, no tiene dinero para comprar medicamentos más caros, porque todos sabemos que el oclacitinib es caro, sabemos que la ciclosporina es cara, ¿sí? Sabemos que los medicamentos que quitan la picazón y que no son alérgicos son caros. Entonces, tengo que plantear una terapia con corticoide. ¿Cómo planteo una terapia con corticoide segura? Bajo los conceptos que yo les acabo de decir. ¿Sí? Empiezo con una terapia completa de 1 miligramo kilo por 7 días, desactivo la alergia. Desactivo la alergia. Y luego acá empiezo a no bajar la dosis. Interponer días. Un día sí, un día no, un día sí, un día no, un día sí, un día no. 4, 5 veces, 6 veces. ¿Cómo anda el perro? Bien. Ahora le vas a dar un día sí, 2 días no. 1 miligramo kilo, un día sí, 2 días no, un día sí, 2 días no. Fíjense que en lugar de bajar la dosis, aumento el intervalo. Un día sí, 2 días no, un día sí, 2 días no, un día sí, 2 días no. ¿Cómo anda? Bien, maravilloso. Ahora un día sí, 3 días no. 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 Un día sí, 4 días no. Un día sí, 4 días no. ¿Cuál es el máximo intervalo que son capaces de llegar sin que el perro vuelva a tener sintomatología clínica? Cuando hago esto, no lo hago como única terapéutica. La terapia de la alergia es multifactorial. A este perro también va a recibir baños, va a recibir limpiezas interdigitales, va a recibir otras cosas. Entonces lo que yo trato de hacer es colocar estratégicamente en la semana las otras cosas que le voy a hacer al perro. Por ejemplo, ¿sí? Logré que el perro darle prednisolona cada 4 días o 2 veces por semana. Vamos a suponer, lunes y jueves. Ok, ¿sí? ¿Cuándo lo bañan? No quiero que lo bañen ni lunes ni jueves. Quiero que me lo bañen un domingo, por ejemplo. Si le van a hacer 2 baños por semana, quiero que me lo bañen domingo y miércoles.
Una de las cosas que hacemos es poner lo que llama ceponato de hidrocortisona, ¿sí? Que es el Aceder. Se sabe que si lo ponemos en axila y en ingle 2 días seguidos a la semana, ¿sí? La próxima crisis de alergia que tiene el paciente se va a extender en el tiempo. Eso está comprobado. Tanto Aceder como el otro Aceder. Estos son estudios que se hicieron con el Cortavans, que es el equivalente de Bierback. Entonces, esto lo uso mucho yo. Pero quiero que los 2 días que le ponen el Aceder no sean ninguno de los 2 días que yo le doy corticoide, ni ninguno de los 2 días del baño. ¿Se entiende? Entonces les voy armando una especie de continuo durante la semana hasta que el perro tenga algo en la mayoría de sus días. ¿Se entiende el punto? Terapia crónica, mínima dosis efectiva. Es más efectivo espaciar dosis sin bajarla que bajar dosis sin espaciarla. ¿Por qué? Porque cuando le dan la dosis, el martillazo que le pegan es un martillazo más fuerte. Es como cuando ustedes van a clavar un clavo. Pueden dar muchos golpecitos chiquititos, ¿sí? o golpes más fuertes, quizás no tan seguiditos. El clavo va a ir más profundo, ¿sí? Seguramente con los golpes más fuertes que con los chiquitos. Terapias proactivas. Ay, se me frío. Terapia proactiva. Las terapias proactivas son... Nosotros estamos en medicina acostumbrados a hacer terapias reactivas. El perro viene con pulgas, reaccionamos a la presencia de pulgas. Viene con piodermia, reaccionamos a la piodermia. Viene con malacesia, reaccionamos a la malacesia. Si viene con la crisis de alergia, reaccionamos a la crisis de alergia. Las terapias proactivas hablan de actuar antes que aparezca el problema. El problema sabemos que va a aparecer, porque conocemos al paciente, sabemos que es alérgico, sabemos que la crisis de alergia va a ocurrir en el futuro, más tarde o más temprano, pero es un hecho que va a volver a tener una crisis de alergia. Entonces, el concepto no es esperar que venga la crisis para darle el martillazo de corticoides, trabajar desde antes para extender la crisis. Y una de las terapias proactivas que más se comprobó la eficacia era la que le comentaba, con el aceponato de hidrocortisona. En el perro que no está con signos clínicos, que es alérgico, pero que está sin signos clínicos de alergia, el poner una rociada de aceponato de hidrocortisona en axila y en ingle 2 días seguidos a la semana hace que la próxima crisis de alergia se extienda en el tiempo. No es que nunca vaya a aparecer, simplemente hace que se extienda en el tiempo. ¿Correcto? Esto es algo que lo usamos un montón. El aceponato de hidrocortisona no se absorbe. Y como no se absorbe, no tiene un efecto... no se absorbe. La absorción es mínima. La absorción es mínima. A ver, si yo rocío, baño al perro con aceponato de hidrocortisona, quédate bien tranquilo, ¿sí? Que se va a absorber. Pero una rociada en axila y en ingle, el grado de absorción es despreciable, ¿sí? Y no tiene ningún efecto en el eje, y esto está comprobado también. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, muchas veces usamos este corticoide. Antes hacíamos terapias proactivas con otros corticoides, que sí tenían absorción, y que tenían más efecto atrofiogénico, porque cualquier otro corticoide tópico tiene efecto atrofiogénico, este no. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué no tiene efecto atrofiogénico? Porque se inactiva cuando llega la dermis. Y la atrofia que vemos macroscópicamente es sobre todo atrofia de dermis. Atrofia de colágeno, disminución de colágeno, eso está en la dermis. Cuando llegó a ese lugar de la piel, no hay más un efecto corticoide importante. ¿Sí? Hay estudios con este corticoide en donde se lo han puesto todos los días durante 30 días y no han visto efecto atrofiogénico. ¿Sí? Acá lo usamos como terapia proactiva 2 días seguidos a la semana. Lo podemos usar como terapia proactiva de otitis. Perro alérgico que repite tu otitis en el momento que no tiene el cuadro ótico activo. Sí, hay un estudio brasilero que demostró que si ponemos aceponato de hidrocortisona adentro de los pabellones auriculares 2 días a la semana, el cuadro de otitis alérgica se extiende en el tiempo. ¿Cómo? Claro que sí lo puedes usar, claro que sí. Lo mismo, 2 días seguidos por semana. Hay una cosa que tenés que tener cautela con los digitales, ¿sí? Que es la posibilidad de demodicosis digital, que podés no verle en los raspados y te la podés comer.
no aparece, cautela, porque normalmente el efecto es bueno. ¿Sí? Estamos hasta aquí, terapias proactivas. Uso en protocolos diagnósticos. Utilizamos prednisolona en protocolos diagnósticos, especialmente en los protocolos diagnósticos de alergia alimentaria. ¿Saben cómo hacer un protocolo diagnóstico de alergia alimentaria? Sí, le contó a Miguel, le elegimos un alimento que no produzca alergia, se lo damos durante 2 meses y esperamos que el perro se deje de rascar en el transcurso de esos 2 meses. Y cuando el perro se dejó de rascar, volvemos a dar el alimento para inducir la vuelta al rascado, como confirmación de la alergia. Muy resumido. El tema es que esperar 2 meses que un perro se deje de rascar, la mayoría de los perros no son alérgicos al alimento. Por tanto, nunca en estos 2 meses se van a dejar de rascar. Por tanto, hay que esperar, hay que tener 2 meses al perro sin medicación, teóricamente, con las lesiones en piel que van a volver, con el propietario que sigue viendo el perro que se rasca, con un montón de complicaciones. ¿Qué hacemos? 30 días de corticoide. 30 días de corticoide más el alimento que no produce alergia. ¿Ok? Y a los 30 días suspendo el corticoide, dejo el alimento solito. Si cuando suspendo el corticoide la picazón del perro vuelve, justo vuelve cuando el alimento mayor efecto debiera estar haciendo, quiere decir que ese perro no es alérgico al alimento. Si suspendo el corticoide y la picazón del perro no vuelve, sigo 30 días más con el alimento. Y si la picazón sigue sin volver, a pesar de haber suspendido el corticoide, reintroduzco el alimento viejo en donde la picazón debe volver y yo confirmo que es una alergia al alimento. ¿Se entiende el punto? En protocolos diagnósticos. En gatos hacemos mucho un test de exclusión de pulgas, que se llama, donde también usamos corticoides. Pipeta pulgicida o pastilla pulgicida, bien frecuente, cada 15 días o cada 3 semanas, más prednisolona, 30 días. Más limpieza ambiental. A los 30 días suspendo el corticoide y dejo solo el control de pulgas. Si el prurito no vuelve a partir de la suspensión del corticoide, en principio puedo asumir que se debía a mi intervención de pulgas. ¿Se entiende? Uso en protocolos diagnósticos. ¿Está claro? ¿Preguntas aquí? Cambio. Protectores de barrera. Otros medicamentos que se están usando un montón en todo el mundo. ¿Sí? Los protectores de barrera tienen el siguiente fundamento de acción. Esta es la piel. ¿Sí? Un esquema. Un esquema de la piel. Lo puedo marcar acá, mira. Así lo marco también yo. Un esquema de la piel, ¿sí? Este es el estrato córneo. Y este estrato córneo está formado por queratinocitos y lípidos. Esto forma una de las tantas barreras que tiene la piel, que se llama barrera aire líquido. Esta barrera, ¿sí? Es la barrera que evita el ingreso de los alergenos. Pero esta barrera no solamente evita el ingreso de alergenos, evita que lleguen bacterias, evita que lleguen malacesias a esta célula que está acá abajo. Esta célula es la célula del estrato granuloso. Es una de las principales células de la piel, es el corazón de la piel. El estrato granuloso es el corazón de la piel. ¿Ok? Y la célula del estrato granuloso, imagínensela ustedes que es una célula totalmente hipersensible. No hipersensible como alérgica, una célula no puede ser alérgica, pero una célula hiperirritable, hiperexcitable, si uno la tocas, una bacteria la tocó, se volvió loca y entró a producir un montón de cosas. Una malacesia la tocó, se volvió loca. Un antígeno ambiental la tocó, se volvió loca. ¿Se entiende el punto? Es una célula que no la puede tocar nadie. Nadie la puede tocar. Y normalmente no la toca nunca nadie porque está cubierta de un estrato córneo impermeable. Cubierta de un estrato córneo impermeable. ¿Sí? Se sabe que los perros alérgicos tienen daño en este estrato córneo. Se sabe que los perros alérgicos no pueden formar correctamente la ceramida que hay en este estrato córneo. Se sabe que los perros alérgicos no pueden formar adecuadamente los corneocitos. Los corneocitos le quedan deformes al perro alérgico. Entonces se sabe que esta barrera aire líquido no funciona correctamente. Y cuando esta barrera aire líquido no funciona correctamente, se le filtran hasta la superficie del estrato granuloso cosas que hay en el ambiente. Y eso hace que se excite muchísimo el estrato granuloso y se produzcan muchas sustancias que después
les voy a contar. Entonces, ¿qué hago con los protectores de barrera? Son fundamentalmente lípidos, que lo que intentan hacer es recubrir o reemplazar o reponer lo que el alérgico no tiene por sí solo. El más importante de estos lípidos es la ceramida, ¿sí? Tenemos shampoos con ceramidas, tenemos pipetas con ceramidas, tenemos spray con ceramidas. Acá los más conocidos son los de labios, ¿sí? Se sabe que una duda siempre fue la pipeta. Si yo pongo una pipeta con ceramida en el cuello, ¿va a llegar hasta la punta del dedo? Hay un estudio brasilero que usó ceramida marcada, ¿sí?, en pipeta, y después hizo punch de biopsia a distintas distancias, donde se aplicó la pipeta a distintos tiempos, y se vio como la ceramida realmente se distribuye en toda la piel del perro, no solamente queda en el lugar de la aplicación. Usamos muchísimo el shampoo con ceramidas, porque incluso reconstituir o ayudar a la barrera cutánea también evita que penetren bacterias. Y es una de las terapias que más se están utilizando ahora en el mundo para el control de piodermias que no son graves. ¿Saben que estamos ante un problema de resistencia bacteriana? ¿Saben que tenemos un 30, un 40% de estafilococos resistentes a meticilina? ¿Sí? Saben que la mayoría de estos estafilococos pasan de perros a perros. Saben que estos estafilococos se seleccionan por uso de antibióticos constantemente. Y saben que cada vez estamos usando menos antibióticos a raíz de esto. Por tanto, ¿cómo controlamos la piodermia? Y las controlamos con antisépticos. Fundamentalmente antisépticos, para evitar esta selección. ¿Más complicado? Sí, más complicado. ¿Sí? Pero, si no, esto es... se asume que para el 2040 va a haber más muertes humanas por bacterias resistentes que por cáncer. O sea, todo el mundo está de acuerdo que se acabó la era de los antibióticos y lo que nosotros vamos a ver es el fin de la era de los antibióticos. ¿Sí? Y el inicio de una nueva era en la terapia de las infecciones. Y nos toca adaptarnos como podamos. Pero las estrategias es el uso de antisépticos. Ahora bien, como también se han hecho un montón de estudios en microbiota, la microbiota es las bacterias que hay en la superficie de la piel, también se ha visto que si uno mata toda la microbiota, tampoco es tan bueno para el perro. Es lo mismo que pasa con la microbiota intestinal. No podemos matar a todas las bacterias. ¿Y cómo hacemos para proteger a una bacteria y dejar a las nocivas, matar a las nocivas, dejar a las no nocivas? Y bueno, entonces las estrategias que están usando mucho son los protectores de barrera, porque la idea es, si vos haces un antibiótico, un antiséptico, estás matando a todas. En cambio, con los protectores de barrera, estás evitando que la bacteria tome contacto con capas profundas de la piel. ¿Sí? ¿Es más efectivo que los antisépticos? No, en la práctica, ¿sí? Hay muchos pacientes, yo no uso antisépticos, no logro la resolución del cuadro clínico. Por eso no hay un parámetro claro, pero si la piodermia no es grave, ¿sí?, la tendencia actual es inclusive no usar ni siquiera antisépticos, sino tratar de trabajar en protectores de barrera. Para respetar microbiota. Si la piodermia es un poquito más grave o fracasamos con los protectores de barrera, bueno, será tiempo de trabajar con antisépticos. Clorexidina es el que más se utiliza, claro que sí. Clorexidina al 2 al 4%. Okay. En shampoo también. En muchos perros alérgicos que repiten piodermia, una de las cosas que yo hago es utilizar un doble shampoo en el baño. Shampoo de clorexidina, enjuague, shampoo de ceramida, enjuague. ¿Se entiende? Porque una cosa que le falta al shampoo de clorexidina es que al shampoo de ceramida es que me pongan un antiséptico para controlar recaídas de infecciones bacterianas. Y una cosa que le falta a los shampoos con clorexidina es que me ponga algún protector de barrera que no me destruya tanto la barrera cutánea. O sea, no tengo una cosa que haga las dos cosas. Mi estrategia es esa. Y la verdad es que veo que muchos perros que les hago este tipo de baños, no es que nunca repiten la piodermia, me la repiten lejos en el tiempo. De vuelta, esto es una forma de terapia proactiva contra las infecciones bacterianas. Uno actúa antes que la infección bacteriana aparezca. ¿Estamos de acuerdo? La eficacia colaboran. No van a hacer esto solamente para la terapia alérgica, pero son cosas que colaboran. En el todo termina
Ácidos grasos, omega 3, los tenemos, están disponibles para todos. Son el EPA y el DHA, son los que tienen un poder inflamatorio. Ustedes normalmente vienen en combinación con los omega 6. Cuando ustedes dan un omega 6, el concepto del omega 6 sería barrera cutánea. ¿Ok? El concepto del omega 3 es desinflamar, es evitar síntesis de prostaglandina, leucotrienos, es competir con araquidónico. El lugar de acción del omega 3 es distinto del omega 6. Vienen los dos juntos, ¿sí? Pero, ¿sí? Hacen cosas distintas. El omega 6 va a la barrera cutánea. ¿Ok? Y el efecto omega 6 es un efecto rápido. Normalmente un perro que tiene la piel muy seca, dan un suplemento de ácidos grasos y ven que la piel empieza a tener un brillo distinto a los 10, 12, 13, 14, 15 días. Claramente efecto omega 6. Un perro está desnutrido, ¿sí? Con déficit nutricional, le empiezan a dar un alimento de buena calidad. ¿En cuánto tiempo ven que recupera el pelaje? Si es un cachorrito. Normalmente lo tiende a recuperar bastante pronto. No es de un día para otro, pero 10, 12, 15, 20 días, claramente están viendo un efecto omega 6. Un efecto de grasa omega 6 en la dieta. Ahora, la grasa omega 3, los ácidos grasos omega 3 tienen otro lugar de acción, son las membranas celulares y tardan tiempo en hacer efecto. Tardan de 3 a 4 meses en hacer efecto. El efecto no es increíblemente notorio, ¿sí? Colaboran, disminuyen dosis de corticoides en perros que yo estoy trabajando con corticoides, pero para que este efecto sea, y acá lo más importante, para que este efecto sea evidente, para que este efecto se produzca, las dosis deben ser de 40 a 60 miligramos de la suma de EPA y DHA. 40 a 60 miligramos de la suma de EPA y DHA por kilo de peso y por día. ¿Ok? 40 a 60 miligramos. Los desafío a que vayan a cualquier producto que tenga omega 3 en sus veterinarias a ver cuánto están dando a sus perros. ¿Sí? La suma de EPA y DHA tiene que ser de 40 a 60. La suma de las dos. ¿Estamos de acuerdo? La mayoría de los productos están trabajando con 7 miligramos kilo, 8 miligramos kilo, 10 miligramos kilo, 12 miligramos kilo. Hay uno que se llama Regulip, que es de medicina humana, ¿sí? Que trabaja a dosis que son mucho más cercanas. Pero la mayoría de los que tenemos en veterinaria están trabajando con dosis muchísimo menores. Y para adaptar la dosis hay cuanto menos que quintuplicar o sextuplicar la dosis de lo que dice el prospecto, y eso ya son productos caros. ¿Sí? Eso lleva a que se encarezca muchísimo la terapia. ¿Sí? Hagan las cuentas en los productos que ustedes tienen. ¿Cuánto tienen de EPA más DHA? El tema es que la forma de administrarlos como suplementos orales, de 40 o con el alimento. ¿Sí? Vimos que la cantidad de omega 3 que ponen en el alimento, la mayoría de las marcas super premium de alimentos, aporta 40, 50, 60, 70 miligramos kilo día de EPA más DHA. O sea, en el alimento están las cantidades necesarias de estos omega 3. Pero ¿cuál es la condición? Bueno, primero, que la marca, que la empresa de alimentos los coloque. Segundo, la bolsa tiene que estar perfectamente cerrada. ¿Por qué? Porque son ácidos grasos sumamente enranciables. Si la bolsa permanece abierta mucho tiempo, eso se pierde. Por tanto, si tenés un caniche de 1,5 kg, de 2 kilos, no le compres la bolsa criaderos de 45 kilos. Porque le va a durar 5 meses. Si tenés un caniche de 1,5 kg, comprarle la bolsita de 800 gramos. Y para empezar más caro, jodete, ¿para qué tenés caniche? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que uno promueve es el recambio de la bolsa que mantenga, ¿sí?, el producto intacto. O sea que las adecapsis Se asume que los suplementos orales aportarían a lo que aporta el alimento, sería lo mismo que si vos le estás dando de tomar un vaso de agua a una persona, ¿sí?, y le agregás un chorrito al vaso de agua. Eso sería el suplemento oral a las dosis que nos manejamos nosotros respecto de lo que te está aportando el alimento. ¿Soy claro con esto? Fíjense que hasta acá, cositas, todas cosas que tenemos. Tacrolimus. Tacrolimus es un inmunosupresor,
¿sí? Que trabaja, ¿sí? En unos mecanismos de segundo mensajero que se llaman calcineurina. ¿Se acuerdan el fisiología? El sistema calcio-calmodulina. No importa, ¿sí? Bloquea parte de los complejos calcio-calmodulina. Trabaja igual que la ciclosporina, ¿sí? Bloquea, quizá por una vía un cachitito distinta, pero termina bloqueando lo mismo. Es como si fuera a los fines prácticos una ciclosporina tópica. Tacrolimus es una ciclosporina tópica. Tóxica si se da por boca, ¿sí? No en personas. En perros, si damos tacrolimus oral, es muy tóxico. En personas, no. De hecho, se utiliza en medicina humana el tacrolimus oral. ¿Ok? En perros no. Pero en perros tiene un efecto equivalente a ciclosporina local. Por tanto, ¿para qué lo usamos? Para lo mismo que usaríamos ciclosporina en lesiones que son localizadas. Precauciones de tacrolimus, ¿sí? Hay dos concentraciones, al 0,1%, al 0,03%, usamos la del 0,1%. Puede ser irritante, ¿sí? Por tanto, si irrita no lo vamos a poder utilizar, pero en los perros que no irrita y que es efectivo es maravilloso. ¿Para qué lo usamos? Lesiones alérgicas localizadas. Ejemplo, ¿vieron esos salchicha con una reacción alérgica en axila con hiperkeratosis? Tacrolimus. ¿Vieron esas otitis que empiezan a ser proliferativas? Admitirían un poco de tacrolimus. ¿Vieron perritos que tienen mucho prurito interdigital alérgico? Tacrolimus. ¿Es efectivo en todos? No, para nada. Cautela que el propietario use guantes, ¿sí? Porque se le puede absorber al propietario, y que no le irrite al perrito. ¿Están de acuerdo? Es un intento. Lo pueden hacer. Viene poquita cantidad y que absorbe. ¿Cómo? No lo conozco yo, pero en los dedos si se chupa no es tóxico para el perro. ¿En el oído? No, en los dedos. En los dedos, sí, pero la idea es poner, claro que sí, pero la idea es poner poquita cantidad y que absorba. O sea, no dejar producto en la superficie cutánea como para que el perro se lo chupe. Es de humano. Hay varios posibles, uno de ellos es el Protopic. ¿Están de acuerdo? Tacrolimus. Es una opción que pueden intentar en algunos perros. Y de hecho, hay diferencias significativas entre los grupos placebo, ¿sí? Y los grupos tratados, especialmente cuando las lesiones son localizadas. Les puse solamente dos, pero varios estudios muestran que en lesiones localizadas colabora. Pueden usar tacrolimus. ¿Hay algún oftalmólogo acá? Un proyecto. No, poca confianza. No. Muchos oftalmólogos utilizan tacrolimus en superficie ocular para la terapia de queratoconjuntivitis seca. Yo me aprovecho de eso. Y a muchos perros que tienen blefaritis alérgica, como a veces no puedo poner algún otro medicamento ni ningún corticoide tópico por miedo a que le toque la superficie ocular, me aprovecho de la propiedad del tacrolimus, que no pasa nada, ¿sí? Para poner tacrolimus en las blefaritis alérgicas, o sea que entre al párpado, no pasa absolutamente nada. Y hay una relación entre dermatitis atópica y queratoconjuntivitis seca. ¿Ok? O sea que, bienvenido sea tacrolimus en los párpados. Ojo de modicosis con tacrolimus. Igualito tiene que ver con el fármaco en sí o con la falta, porque yo creo que en humanos cuesta mucho regular las concentraciones, es muy idiosincrático del paciente adecuar la dosis del tacrolimus. ¿Tiene que ver con ¿A la frecuencia dices? encontrar la dosis, porque para algunos es tremendamente inmunosupresor, para otros no, entonces se hace todo un apuro, es muy engorroso. Pero el tacrolimus oral en perros tendría un efecto tóxico, tengo entendido que per se. A ver, si faltará más estudios de dosis y quizá dentro de algunos años aparezca alguien que vio que al quinto de dosis es equivalente a ciclosporina. Y hoy por hoy no lo sabemos. Yo no lo sé. Edu va a tener que comprar algo para menos cabezones de esto, porque me están... Perdón. No. ¿Querés el corbatero? Acá vengo bien, acá vengo bien. Ok. Oclacitinib, Apoquel. ¿Sí? Oclacitinib es un medicamento nuevo,
¿sí? Que fundamentalmente lo usamos como un medicamento antipruriginoso. Oclacitinib es un antipruriginoso, ¿sí? Lo que hace es cortar los estímulos pruriginosos derivados fundamentalmente, ¿se escucha así? Derivados fundamentalmente de individuos alérgicos. Y corta los estímulos pruriginosos porque bloquea los receptores de algunas interleuquinas, especialmente la interleuquina 31. La interleuquina 31 es una interleuquina que, producida por linfocitos T helper 2, sobre todo por helper 2, llega a las puntitas de los nervios y es la que inicia el estímulo del prurito hacia el cerebro. ¿Correcto? Es como si fuera... muy molesto. Ahí está. Es como si fuera, ¿sí?, un bloqueante del prurito neurológico, de la parte neurológica del prurito, ¿sí? Tiene un efecto anexo en otras interleuquinas, como la 2, la 4, la 6, la 13, porque estas otras interleuquinas, ¿sí?, trabajan por una vía de segundo mensajero, que es la vía de la janusquinasa, de la JAK, y lo que hace interleuquina es bloquear la JAK, ¿sí? Bloquea sobre todo las interleuquinas que tienen JAK1, ¿sí? La interleuquina 2, la 4, la 6, la 13, la 31, que respetan las que no tienen JAK1, por lo menos a las dosis que usamos. Esto por ahí es importante porque hay algunas sustancias que trabajan con JAK2, como la eritropoyetina, y las dosis altas de oclacitinib pueden bloquear JAK2, y al bloquear JAK2 bloquean eritropoyetina, y si bloquean eritropoyetina, la consecuencia es una anemia normocítica, normocrómica, no regenerativa. Por tanto, las primeras cosas que nosotros evaluamos a la hora de dar oclacitinib en el largo plazo es un hemograma. En cuanto vemos que el hematocrito está cayendo un poquito, está cayendo demasiado, deberíamos aflojar la dosis. Esto yo nunca vi que ocurriera. ¿Con los blancos lo viste? ¿Sí? Puede ser. Lo lógico sería con los rojos, porque la eritropoyetina con blancos no. Fíjense, estas son las interleuquinas alérgicas y las que se bloquean. La más bloqueada, se sabe, es la 31. La más bloqueada es la 31. Pero las otras también son bloqueadas. Por tanto, como estas otras interleuquinas intervienen también en algunos procesos alérgicos, estas otras interleuquinas producen inflamación, producen quimiotaxiosinófilos, producen polarización helper 2, se llama. ¿Sí? Estas otras interleuquinas también son afectadas, pero la más afectada es la 31, que es la pruritogénica. Y como la más afectada es la 31, ¿sí?, Apoquel es un medicamento sobre todo antipruriginoso. Tiene un efecto antiinflamatorio agregado, pero el efecto antiinflamatorio es menor. Y el efecto antiinflamatorio se debe al bloqueo de las otras interleuquinas y a que el perro se dejó de rascar, entonces no tiene más la inflamación producida por el rascado. Pero Apoquel, piénselo como un antipruriginoso, ¿sí? Y no cualquier prurito, es un antipruriginoso alérgico, ¿sí? La dosificación, miren, una desventaja de Apoquel: tiene una vida media, de oclacitinib tiene una vida media muy corta, ¿sí? Se da, es el nivel de inhibición de interleuquina 31, interleuquina 2, 13, 14, 6, 4, 6. Y estas son las interleuquinas que son JAK2 dependientes, eritropoyetina, interleuquina 12, 23, que estas son sobre todo de fases agudas. Cuando yo doy Apoquel 2 veces por día, que es como recomienda el laboratorio, tengo esta cinética, ¿sí? Apoquel sube y baja a las 2 horas, a las 12 horas. Vuelve a subir en la otra dosis y vuelve a bajar a las 2 horas. ¿Se entiende? Siempre me mantengo por arriba de la interleuquina 31. Cuando doy oclacitinib, cada 24 horas tengo esta cinética. Tac, y bajo, 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 bajo. Tal que al final del día tengo un nivel por debajo de la IL-31 y puede ocurrir que el paciente al final, bajo terapia de oclacitinib, por una vez por día, que al final del día el paciente manifieste algo de prurito. No sé si lo han experimentado esto con oclacitinib, pero este es el motivo. El laboratorio recomienda darlo 2 veces por día por 14 días y una vez por día en el largo plazo, y a veces cuando bajan una vez por día la picazón vuelve. 2 estrategias. Primera estrategia, y la que a mí me ha resultado más efectiva y la que se ha visto como más efectiva. Esto no lo recomienda el laboratorio, ¿sí? Pero en lugar de dar una vez por día,
Dar media dosis a la mañana, media dosis a la noche. Dar media dosis cada 12 horas. ¿Correcto? Y de esta manera logro todavía un efecto arriba de la IL-31, ¿sí? Que frena la picazón. Vieron que no funciona en todos los pacientes este medicamento. ¿Sí? Prueben desactivar la alergia primero. Antes de iniciar con oclacitinib en el paciente en crisis de alergia, desactiven la alergia con corticoides. ¿Sí? Y van a ver cómo oclacitinib va a tener mucho más éxito que si lo dan en pacientes de entrada. Si lo dan en pacientes de entrada, tienen 80% de eficacia. Como comentaban más o menos ustedes. De cada 10 perros yo doy oclacitinib de entrada, en 8 anda maravilloso. En 2 me fracasa. Desactivar la alergia. Vas a ver cómo te empieza a funcionar de mantenimiento muchísimo mejor, ¿sí? En muchos más pacientes que si lo dieras de entrada. ¿Sí? Acá unimos el concepto de desactivar la alergia con una terapia de mantenimiento. ¿Ok? ¿Qué otra precaución tendría que tener? Bueno, la eficacia es una eficacia que es buena, los usos como antipruriginosos, tanto para el prurito agudo como para el prurito crónico. Lo que pasa es que para el prurito agudo no se justifica. Salvo que tengan un alérgico diabético que no pueden usar prednisolona para cortar una crisis de prurito, bienvenido sea un oclacitinib. ¿Sí? Pero en línea general, para un prurito alérgico que apareció en una crisis y que el perro no vuelve a tener crisis en todo el año, sí usamos un corticoide. ¿Usar por el amido acral es importante ese? No tiene. Si el amido acral tiene un origen pruriginoso alérgico, podría funcionar, pero la mayoría de los amidos acrales no tienen origen pruriginoso alérgico. Entonces no, te vas a fracasar. No lo uso para eso. Es un problema el amido acral. ¿Sí? Y bueno, sobre todo se usa para prurito crónico, para el mantenimiento de pacientes pruriginosos. Un efecto adverso que muchas veces, que está reportado con oclacitinib, pero que me ha pasado y claramente por oclacitinib, son cistitis bacterianas. ¿Sí? Y claramente con oclacitinib, por suspenderse el oclacitinib, la cistitis desaparece. Y reiniciar oclacitinib, porque la alergia volvió y reapareció la cistitis. ¿Ok? Piensan que es una droga muy nueva y hay muchas cosas que aún no se saben de ella. ¿Sí? No es algo grave y no es algo que yo diga, no voy a usar oclacitinib porque tengo el riesgo de producir cistitis bacteriana. No me importa. ¿Sí? A ver, lo uso en 100 pacientes y me pasó en 1. No es un efecto adverso que me obligue a no utilizarlo. ¿Se entiende el punto? Lo sigo usando, pero sí les puedo decir que es el efecto adverso que yo más frecuentemente he visto. Más que anemia. Pacientes crónicos con oclacitinib los manejamos con estudio de sangre cada 3 meses de rutina. De rutina. ¿Ok? Y lo usamos en test diagnósticos. Test de exclusión de alimentos. Yo decía que hacemos 30 días de prednisolona. Y después suspendo la prednisolona y sigo con el alimento. Puedo hacer 30 días de oclacitinib. ¿Se entiende? Y luego suspendo el oclacitinib. A ver si el alimento solito logra contener el perro con sintomatología pruriginosa. Es otra función es otro posible uso de apoquel. ¿Ok? De oclacitinib. ¿Estamos aquí? Tofacitinib. Porque desde acá estamos en una era en inmunología, en alergia, muy revolucionaria. ¿Sí? Entonces se están trabajando a niveles receptores moleculares y a niveles interleuquinas. Tofacitinib es un primito hermano de oclacitinib. Tofacitinib es un inhibidor JAK1 y JAK2. Perdón, JAK1 y JAK3. ¿Sí? Y lo que hace es tofacitinib. Lo que hace, entre otras cosas, se usa en medicina humana, no lo tenemos en medicina veterinaria, viene en crema y se utiliza para reacciones alérgicas localizadas en humanos. ¿Ok? Y hay estudios en pacientes, ¿sí? En donde, ¿sí? Se vio que que disminuye la respuesta, es un antiinflamatorio en un modelo de dermatitis atópica. Este es un modelo en ratones, ok, un trabajo del 2015. Pero ya se hicieron los primeros estudios en medicina veterinaria en un trabajo publicado muy recientemente, en el 2018, en donde se controló la reacción aguda
inmediata en perros alérgicos tratados con cremita de tofacitinib. O sea que sería un antipruriginoso, un antialérgico tópico sin efectos adversos que podría tranquilamente ser utilizado en cualquier paciente alérgico. ¿Estamos de acuerdo? No lo tenemos todavía en veterinaria, pero ya está asomando la cabeza. ¿Sí? Ya vamos, Edu, no me mates. Terapias biológicas. Se están empezando a aparecer las terapias biológicas. ¿Qué son terapias biológicas en dermatitis alérgica? Son terapias que trabajan con anticuerpos que bloquean mediadores de la inflamación. ¿Sí? Son anticuerpos monoclonales. Por ejemplo, ¿sí? Tenemos anticuerpos monoclonales contra la interleuquina 30. ¿Vieron la interleuquina 31? La que bloquea el apoquel. Ok, se ha desarrollado un anticuerpo monoclonal que dado en un perro, lo inyectamos y bloquea la IL-31 antes que esta se una al receptor. ¿Se entiende? Tenemos anticuerpos monoclonales contra TSLP, anticuerpos monoclonales contra IL-4. Ahora les cuento en dos palabritas, ¿sí?, lo que se viene. ¿Sí? Un producto se llama Cytopoint. Lokivetmab es la droga. Anticuerpo monoclonal contra interleuquina 31. ¿Ok? Es de Zoetis. Este sí va a ser un antipruriginoso puro. Apoquel bloqueaba el receptor de IL-31, pero que también era un sistema de segundo mensajero de otras interleuquinas. Por tanto, tenía un efecto antiinflamatorio agregado. ¿Se entiende el punto? Acá bloqueo la IL-31 antes que sea el receptor, pero respeto las otras interleuquinas. Por tanto, no tiene efecto antiinflamatorio. Tiene un efecto antipruriginoso puro. Inyección una vez cada 3 o cada 4 semanas. Desaparece la picazón de aproximadamente el 70% de los perros alérgicos. ¿Por qué no el 80 o el 90? Porque la alergia tiene un montón de otros mediadores. Pero a ver, ¿sí? Es una inyeccioncita sin efectos adversos. ¿Se entiende? ¿Sí? Y va a salir carita. ¿Estamos de acuerdo? Las perspectivas son... Hay perros, yo la he visto usar en Estados Unidos, Cytopoint, y hay perros que los manejan, que requieren tanto apoquel como Cytopoint, o prednisolona con Cytopoint, o desactivar la alergia y después mantenimiento con Cytopoint. Es decir, no piensen que esto es la solución. ¿Sí? La alergia sigue siendo una enfermedad en donde la tenemos que abordar desde varios puntos desde varias perspectivas. ¿Sí? Es tan eficaz como ciclosporina. Ciclosporina es 80 o 90% eficaz. Es tan eficaz, demostró que no hay diferencias significativas en pacientes tratados con ciclosporina versus tratados con Cytopoint. Con la ventaja de que es una inyeccióncita versus darle todos los días. Ok. Anticuerpos anti-TSLP. La TSLP se llama linfopoyetina estromal tímica. Y es un medicamento que se vio que en medicina humana, ¿sí?, es un terrible pruritogénico. 30 veces más poder pruritogénico que la interleuquina 31. ¿Correcto? Si la interleuquina 31 me pusía prurito, imagínense esta moleculita. Siempre estuvo medio en duda si en perro era igual, porque cuando se hicieron, históricamente, cuando hacemos comparaciones humano-perro, ¿sí?, nos mandamos enormes errores. Años dijimos que la histamina, como pasaba en medicina humana, era la sustancia pruritogénica en el perro. Y le erramos mal. Tal que hoy sabemos claramente que la histamina no tiene que ver con el prurito en el perro. Nada. ¿Sí? TSLP es intensamente pruritogénico en persona. Intensamente pruritogénico. Y se vio que perros con alergia tienen niveles 3 o 4 veces superiores de TSLP circulante que perros sin alergia. Y si vemos que perros a los cuales inyectan TSLP manifiestan reacciones pruriginosas, o sea, que aparentemente sería equivalente en personas como una molécula pruriginosa. Y en medicina humana se usan anticuerpos anti-TSLP para bloquear el prurito. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esta fotito que les mostraba? Cuando el perro alérgico tiene esto. Cuando el perro alérgico se le va el estrato córneo, ¿sí?, se exponen... esta zona del queratinocito expone unos receptores que antes estaban cubiertos por el estrato córneo. Y estos receptores son los que se activan por bacterias o se activan por
alergenos ambientales y hacen que el queratinocito produzca una serie de sustancias. Miren, este es el estafilococo, este es el queratinocito que le tocó el receptor. Y cuando una de las cosas que hace el queratinocito cuando el estáfilo llega hasta ahí abajo es producir TSLP. Y el TSLP, una de las cosas que hace es hacer lo que se llama polarización Helper 2, incrementar la respuesta Helper, que es la respuesta de alergia, pero aparte es un potentísimo estimulador neuronal del prurito. ¿Sí? Y son esos perros posiblemente que le das a Poquel, que bloquea la interleuquina 31 y se siguen rascando. Porque posiblemente haya otros mediadores distintos al prurito que IL-31. Por eso el punto de desactivar la alergia. ¿Sí? Las perspectivas son buenas. Se están usando en medicina humana anticuerpos anti-IL-4, anti-interleuquina 4. La interleuquina 4 es, avanzo medio rapidito, es una de las interleuquinas Helper 2 más importantes. Entonces, cuando el perro alérgico que tiene hipertrofia de las vías Helper 2 tiene alto nivel de IL-4, y al tener un alto nivel de IL-4, el bloquear la IL-4, ¿sí?, elimina o disminuye la producción de inmunoglobulina E y se usa mucho en asma humano. Mucho en asma humano. Se sabe que los perros alérgicos tienen alto nivel de IL-4 también. Por tanto, estos anticuerpos monoclonales contra IL-4, ¿sí?, podrían llegar a ser efectivos. Y lo que se están haciendo en personas alérgicas en otros países, no aquí, creo, es estudios en donde te dicen: vos tenés una dermatitis alérgica a predominio de IL-4. Entonces a vos te va a venir bien un anticuerpo contra IL-4. Pero ella tiene una alergia a predominio de IL-6. Entonces a ella le van a dar una terapia distinta por más que luzcan exactamente iguales. A este grupo de manejos se las conoce como terapias biológicas. La que tenemos en medicina veterinaria, el anticuerpo anti-IL-31, que va a llegar a Argentina, tengo entendido, a fin de este año. Tengo entendido, a fin de este año. Los otros están todavía lejos de nosotros. Y para terminar, lo que llaman terapias proactivas antimicrobianas, que son las terapias. ¿Qué es terapia proactiva antimicrobiana? El perro que yo sé que repite piodermia, antes que la tenga, voy a hacerle una terapia proactiva. Por ejemplo, el perro alérgico que repite piodermia va a tener su bañito con clorexidina una vez por semana. ¿Para qué? Para evitar que la piodermia vuelva. ¿Sí? O terapia proactiva antimalacesia, lo mismo quizás con algún shampoo de micorrazol, clorexidina. Y la terapia que más se utiliza como, y una de las principales estrategias antipruriginosas, es la terapia con shampoo. ¿Qué haces si tu perro se rasca mucho? Bañalo. ¿Y si le agarra una crisis de picazón? Tu primer intento es bañalo. ¿Sí? ¿Con un shampoo corrosivo? No, porque dañás barrera cutánea. Bañalo con un shampoo con ceramidas, bañalo con un shampoo con clorexidina, según cuál sea la predisposición de tu perro a generar cosas. ¿Sí? Pero tu primer intento es bañalo. ¿Sí? Utilizamos mucho dos shampoos, sobre todo, los shampoos que son humectantes, o base de ceramida es lo que a mí más me agrada, o el shampoo con clorexidina. ¿Qué frecuencia el baño? La frecuencia que el perro le haga bien, cuanto menos una vez por semana. Pero el perro que yo lo tengo 2 veces por semana, ¿sí? El propietario me dice, la pregunta concreta es, ¿lo bañás? Sí. ¿Qué pasa después del baño? ¿Está más tranquilo? ¿Está peor? ¿O está igual? No, está un poquito más tranquilo. ¿Cuánto le dura esa tranquilidad? Y 2 días. Maravilloso, aprovechar 2 baños por semana. ¿Te animás a bañar 2 veces por semana? Sí, metele 2 baños por semana. ¿Se entiende? Y ahí mi estrategia es colocar en el peribaño, o sea, en los días antes y después del baño, las otras terapias proactivas que yo voy a utilizar. Quizás el spray de aceponato de hidrocortisona, quizás la pastillita de prednisolona por semana, quizás, no sé, lo que vayan a utilizar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más les tengo que contar de esto? No, creo que nada más. ¿Alguna pregunta? Están repodridos, se quieren ir a dormir. Son las... Perdón, Modievski. Bueno, muchas gracias.